Tenía un discurso, pero quiero empezar por otro. Lo haré en español porque a mí me lo enseñaron en español. Hay unos que se sientan en estas bancadas de por aquí, que van siempre con cruces, con pegatinas, con la bandera del Sagrado Corazón, muy católicos ellos, y les voy a decir que son una pandilla de hipócritas y de pecadores, además pecadores. Dicen ser muy cristianos, muy católicos, pero quizá deberían releer ese libro que tienen ustedes muy olvidado, que se llama el Evangelio. Porque si Jesús volviera hoy, tal vez lo confundirían con un menor extranjero y querrían deportarlo. Dice Mateo, fui forastero y me acogieron. Cuidado, fui forastero y me acogieron. Pero ustedes, señorías, cuando el forastero llama a la puerta, le pegan un porrazo, le ponen concertinas, y si es menor lo señalan, lo estigmatizan y lo meten en un centro, etcétera, etcétera. Menudo católicos. Dice el Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí, si tienen papeles. Si tienen la piel oscura, no. Dicen el Evangelio, ese libro que tienen tan olvidado, todo lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Cuidado. Así que cuando esparcen odio contra los menores migrantes, según su propia fe, están esparciendo odio contra Jesús. Al final, quizás su cristianismo no sea más que un disfraz electoral, porque si Jesús volviera hoy y le viera cómo tratan a los pobres, porque solo a los pobres, a los otros no les dice nada, a los migrantes y a los niños, quizás entraría en el templo, cogería sus pancartas y los apalizaría y los echaría fuera a patadas del templo por fariseos. Han pecado, señores, han pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. De pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, porque criminalizan al diferente. De obra, porque promueven leyes inhumanas. Y de omisión, porque cuando un menor sufre, ustedes miran hacia otro lado. Yo de ustedes iría rápidamente a confesarme corriendo, ya que su religión se lo permite. Eso sí, luego van a misa con sus pegatinas con el Sagrado Corazón y la bandera de España y se pegan golpes fuertes en el pecho, con mucha devoción. Me dan vergüenza por no decir otra cosa. Recordemos qué es el fascismo, señorías. Hay que ir a lecciones básicas en los tiempos que vivimos, hay que ir a lo básico. El fascismo es odio, exclusión, mentira sistemática, violencia y considerar como sospechoso y enemigo a cualquier persona discrepante. Esto es el fascismo. Y además vamos a recordar otra cosa básica. El fascismo busca la eliminación del adversario porque aspira a un cuerpo social sin discrepancias como cualquier forma de totalitarismo. Esto es el fascismo, esto fue el franquismo, esto es lo que quieren los nuevos franquistas. Señorías del PP, no estamos hablando de ninguna abstracción. Me sorprende que ustedes envuelvan el debate sobre el franquismo con un debate muy interesante sobre el totalitarismo en general en Europa. Ahí les vamos a acompañar. Esquerra Republicana es un partido que no ha sido connivente con ninguna dictadura, de ningún color, desde el año 31, perseguidos por toda suerte de dictaduras, perseguidos también por las dictaduras promovidas por Stalin. Por tanto, no nos busquen, tenemos más autoridad que nadie aquí para discutir este tema. No hemos sido nunca conniventes con ninguna dictadura y por tanto les digo, se equivocan cuando envuelven el debate del franquismo huyendo a territorios de otras experiencias históricas. No estamos hablando aquí de dictaduras comunistas, estamos hablando de la experiencia histórica del franquismo, que es nuestra dictadura, por desgracia.
Y a ver, el pasado del franquismo, señorías del PP, no es incómodo. No es incómodo. Es algo peor. Es una vergüenza. Es una vergüenza en términos patrióticos, que son los suyos. Es una vergüenza. Y por tanto, los miro y les pregunto, señorías del PP, ¿no les da vergüenza pactos con los neofranquistas? No solo en Valencia, sino donde fuere. ¿No les da vergüenza? Porque yo sé que ustedes son demócratas, pero tienen un mal momento, digámoslo así. Un mal momento que está durando mucho, pasando por Mazón. ¿Qué mal momento tienen, señorías del PP? ¿Qué mal momento? Y el contexto es el que es. El problema es español, europeo y global. Pero como decía Thomas Mann, que se equivocó, pobre, decía, el fascismo siempre sobrevuela Estados Unidos y aterriza en Europa. Bueno, pues ya Thomas Mann no tiene razón, porque el fascismo ha aterrizado también en Estados Unidos. Y hay que recordar que sus socios, señorías del PP, los de Vox, son socios a su vez del señor Trump. Y esto nos lleva a la teoría de mi amigo es mi amigo y por tanto acabo al lado de Trump. Porque claro, Vox es un experimento interesante. Es a la vez trumpismo y neofranquismo. Un Frankenstein político que se va a estudiar en las universidades. Como dice el profesor italiano Luciano Canfora, estamos ante el reaccionarismo capilar de masas. Esto es así. Y vuelvo a la pregunta de hoy. ¿Cómo se defiende la democracia de sus enemigos? Decía Voltaire, que no era precisamente Esquerra Republicana, decía Voltaire que no cabe ser tolerante con los fanáticos. Pues estamos en este problema. Esta es la cuestión de esta reforma. Esta es la cuestión de lo que tratamos hoy. Por cierto, no hablo en abstracto. Hace pocas semanas en España se ha presentado un manifiesto llamado Plataforma 2025, firmado por unos señores, supongo que alguna señora también, que se autodenominan, atención, españoles agradecidos con Francisco Franco. España, siglo XXI. Felicitémonos, senyores, felicitémonos. Bé, com dèiem, aquesta és una proposició de llei que vol modificar la llei d'associació perquè la democràcia, atenció, senyories, la democràcia ha de ser flexible però no pot ser fràgil. És una gran diferència. La democràcia, ho repeteixo, i ho tradueixo per si algú no ho entén, la democràcia debe ser flexible però no fràgil. I aquesta és la qüestió. I a més, vull recordar una cosa. La dissolució de qualsevol associació sospitosa de practicar l'apologia del franquisme es farà mitjançant resolució judicial, que és justament el que diferencia una democràcia d'un règim autoritari o totalitari. Perquè, clar, nosaltres, els demòcrates, no podem utilitzar amb els feixistes el que els feixistes fan amb els demòcrates. Aquesta és la gran diferència. Però recordem també què volen les entitats que promouen el franquisme. Promouen la destrucció, la reducció o la suspensió del sistema de llibertats. Diguem-ho clar, les associacions que volen el franquisme volen que tornem enrere. Ens volen morts, esclavitzats, detinguts. I acabo, presidenta. Sí, senyor Álvaro, ha d'acabar. El combat contra el feixisme només acaba de començar. Als Estats Units, a Europa, a l'estat espanyol. És una onada molt forta i almenys els d'Esquerra, que tenim història aquí, no farem aquest combat amb els braços creuats. Gràcies. Como hace un siglo, un nuevo fascismo recorre el mundo y particularmente Europa. Un fascismo que amenaza de nuevo los valores democráticos. Un nuevo fascismo que tiene su versión española en 33 escaños de este hemiciclo. Una extrema derecha nostálgica del franquismo, desacomplejada, como lo ha demostrado la intervención de la señora diputada de Vox que acaba de intervenir.
Una extrema derecha nostálgica, desacomplejada, ofensiva, hiriente, insensible, inhumana, envilecida, negacionista y revanchista. Sí, señoría. Una extrema derecha fascista, que elogia la dictadura franquista como un régimen de progreso y reconciliación. Una extrema... Un momento, señor diputado. El 1 de abril como... Un momento, señor diputado. Historia. Por favor, un momento, señor diputado. Por favor, pido silencio a la Cámara, que si no es imposible. Silencio. Señor Gallo, tiene la palabra. Señorías, una extrema derecha fascista decía que elogia la dictadura, que exalta el 1 de abril, que honra al inefable dictador liderada por el golpista Tejero, que desprecia y humilla a las víctimas del franquismo, los subcampeones del 39, dicen, repugnantes palabras pronunciadas recientemente por un infame ex vicepresidente valenciano. ¿Cabe mayor ruindad y bajeza? Señorías, una extrema derecha que ha vuelto del agujero negro de la ignominia y de la infamia donde les había colocado la historia. Han vuelto, señorías, y nosotros debemos aprender de la historia para que las generaciones futuras no nos reprochen que no estuvimos a la altura de este desafío histórico. Por ello hay que afirmar alto y claro que aunque la Constitución no sea militante, la democracia sí debe militar. Sí debe militar contra sus enemigos, sí debe defenderse de sus enemigos. Se ha dicho que la Constitución es neutral, pero ni es ni puede ser indiferente ante la amenaza al orden constitucional y a los valores democráticos. Una democracia neutral no militante ni es ni puede ser una democracia desarmada, ni es ni puede ser una democracia inerme. Tiene que ser una democracia resistente. Resistencia frente a los enemigos de las libertades y de los derechos, resistencia frente a la barbarie y la sinrazón, resistencia, señorías, frente a quienes asolaron hace un siglo las democracias del siglo XX, los mismos que si pudieran harían lo propio hoy. Señora presidenta, es bastante difícil seguir la intervención con el señor Tellado de espaldas y en corrillo constantemente. Toda la intervención... Señor Gallo. Por favor, un poco. Por favor, señores y señoras diputadas y diputados. Por favor. Yo entiendo que todo el mundo esté un poco cansado, pero cabe recordar lo que representamos cada uno de nosotros. Por favor, un poco de silencio y un poco de respeto a la Cámara Parlamentaria. Señor Gallo, por favor, tiene la palabra usted. Gracias, presidenta. Qué poco necesitan para la algarada, ¿no? Respeto, señorías, respeto escrupuloso a la Constitución, grandeza de la Constitución, que proclama la preeminencia de la libertad de expresión, pero que advierte de sus límites cuando entra en conflicto con otros derechos e intereses constitucionales. Porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no puede amparar el discurso del odio, existe una incompatibilidad radical, lo dice el Tribunal Constitucional. Los mensajes de exclusión no son manifestación ideológica, son intolerancia excluyente, sin cobertura en la libertad de expresión. El fascismo, la apología del franquismo, no puede ampararse ni excusarse ni en la libertad ideológica, ni en la libertad de expresión, ni en la libertad de asociación, ni en la libertad de manifestación. Todas estas libertades tienen límites en las leyes y especialmente en el Código Penal. La Constitución, señorías,
la Constitución no les va a servir. No les puede servir ni como burla ni como burladero. Termino, presidenta. Me temo que hoy el Partido Popular volverá a perder la oportunidad de estar en el lado decente de la historia. Acabamos de escuchar al portavoz del Partido Popular, señor Fraga, creo, no podían haber elegido otro portavoz más idóneo. Acabamos de oír al señor Fraga, decir que esta norma... Señores diputados del Grupo Popular, por favor, guarden silencio. Guarden silencio. El señor Rayo está en el uso de la palabra. Tiene la palabra. Decía que acabamos de oír al portavoz del Partido Popular decir que esta norma no les interpela. Que esta norma no les interpela. ¿Se esconderán ustedes de nuevo tras la abstención? ¿Es indiferencia o es connivencia, señorías? ¿Es indiferencia frente al dolor, menosprecio, humillación con las víctimas del franquismo? ¿O más bien, señor Fraga, o más bien es connivencia nostálgica con sus propias raíces personales, familiares o como partido político? Señoría, hoy ustedes cometerán la indignidad. Hoy Señores diputados, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra el señor Rayo. Por favor, termine su intervención. Termino, presidenta, si me deja la... Silencio. Señora presidenta, termino. Hoy el Partido Popular cometerá de nuevo la indignidad de no amparar a quienes sufrieron represión y muerte. Y traicionarán un compromiso ineludible con la democracia y libertad frente a quienes han vuelto para combatirla. Afortunadamente, la ley que hoy aprobamos impedirá la apología del franquismo y con ella España será un país más digno y decente y nuestra democracia más sólida y plena. Muchas gracias, presidenta.